Salmo 122. Salmo 122. Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias nuevamente por la bendición y la oportunidad que nos concedes de estar en este lugar de reunión para exaltarte y para adorarte. Hemos cantado himnos para tu honor y tu gloria, manifestando nuestro amor y nuestra gratitud a ti. Y ahora pedimos, Padre, que por medio de tu santa palabra nos hables a nuestros corazones, que seamos exhortados y animados a andar en tus caminos, a mirar la gloria y la grandeza de tu Hijo Jesucristo, y que con la ayuda de tu Espíritu Santo estas palabras puedan impactar y transformar nuestras vidas para servirte y para adorarte, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos en este Salmo número 122. La semana anterior estuvimos hablando del cántico al guardián de Israel, que fue el 121, donde el salmista afirma que su socorro viene de Dios, que en Él tiene toda su esperanza, en el Todopoderoso y Creador. ¿Quién mayor que Él para custodiarlo? Él le guardará de todo peligro, de toda circunstancia, de todo resbalón, ¿no? Él no se duerme, el Señor siempre cuida a su pueblo, está tan cercano a nosotros como nuestra propia sombra, ¿verdad? Y nos guardará de todos nuestros enemigos, del materialismo, el hedonismo, el evolucionismo, las religiones falsas, las falsas doctrinas, la tentación, etcétera. Bueno, ahora el día de hoy vamos al Salmo 122. Este es otro de los cánticos graduales que describen el gozo y la alegría, la paz de los peregrinos que visitaban en caravanas la amada ciudad de Jerusalén. Sabemos ahí en Deuteronomio 16, por favor, sin perder el Salmo, hemos repasado este texto que los israelitas eran mandados a visitar Jerusalén cuando menos 3 veces al año. Dice en Deuteronomio 16, 3 veces cada un año parecerá o comparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos de los panes sin levadura, en la solemnidad de las semanas, Pentecostés, y en la solemnidad de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Y no comparecerá vacío delante de Jehová, cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios, que te hubiere dado. Entonces, este era el mandamiento de Dios para ellos, el 3 veces acudir a la fiesta, especialmente, como sabemos, acudían a la Pascua, y posteriormente la semana siguiente era la fiesta de los panes sin levadura. Después la festividad de Pentecostés, llamada también la fiesta de las semanas, y los tabernáculos donde ellos construían enramadas para recordar que el Señor les había protegido en su peregrinar en el desierto. Entonces, los israelitas siempre han manifestado gran gozo en acudir a la casa del Señor, y recordamos esa alegría manifiesta en el regreso del cautiverio babilónico, donde el profeta Amós nos dice en 8:11 que retornaron con hambre y con sed de oír la palabra, ¿no? Después de 70 años regresaron verdaderamente contentos y felices, y por fin regresamos otra vez a nuestra amada ciudad de Jerusalén para poder adorar a nuestro Dios. Recordemos también ahí en Esdras, por favor, leemos ahí en Esdras, no pierdan el Salmo, ahorita regresaremos para allá en unas 3 horas, regresamos, ¿no? Entonces,
ahí en el libro de Esdras, en el capítulo 3. En el versículo 10 y 13 nos habla, ¿no?, de cómo ellos tenían gran gozo. Capítulo 3 de Esdras, versículo 10. Recordando, dice, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, habían regresado del cautiverio después de 70 años, ¿no?, en Babilonia. Pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y confesando a Jehová, y decían, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con grande júbilo, alabando a Jehová, porque a la casa de Jehová se echaba el cimiento. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres, ancianos que habían visto la casa primera, viendo fundar esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía discernir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro del pueblo, porque clamaban el pueblo con grande júbilo y oíase el ruido hasta muy lejos, ¿no? Entonces, lo mismo consideramos en el libro de Nehemías 4:17, donde dice que ellos trabajaban, ¿no? Este fue el texto que inspiró el nombre de la revista del Tabernáculo Metropolitano, ¿no? La cuchara y la espada. En una mano con la cuchara de albañil y en la otra la espada, por si venían los enemigos a atacarlos, mientras ellos estaban reconstruyendo el muro, reconstruyendo el templo. Entonces vemos estas escenas, ¿no?, de grande gozo. Y aunque nosotros ya no adoramos como Israel bajo el modelo o bajo el formato del Antiguo Testamento, no obstante también seguimos adorando al mismo Dios, ahora como una iglesia del Nuevo Testamento y bajo la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, vamos ahora a hablar precisamente de ese gozo en el Salmo 122, donde nos dice en el versículo 1 y 2, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, o vamos a la casa de Jehová. Y después dice, nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. O sea, estos pasajes, estos versículos nos hablan en primer lugar de la alegría y del gozo de los que subían a Jerusalén a adorar. Eso eran sus festividades, como ya señalamos. Para un adorador del Antiguo Testamento no había nada comparable que acudir, que transitar en las caravanas y finalmente llegar a la ciudad amada desde donde Dios les hablaba, ¿no?, en su templo, desde el arca del pacto. Y hermanos, hay que resaltarlo, no hay nada mejor para los hombres conforme al diseño divino con que hemos sido creados que alistarnos y acudir al lugar, a la reunión donde nuestro Dios es adorado. No hay mejor cosa que hacer eso, que prepararnos. Si ustedes pueden examinar su propia vida a lo largo de los años que hemos caminado en la obediencia del Evangelio, esta ha sido nuestra rutina, esta ha sido nuestras vidas. No, las personas que no les ha amanecido dicen, pero no se cansan, están cante y cante y luego se sientan ahí a escuchar la palabra y luego se van a su casa y siguen leyendo y siguen orando. ¿Qué no se aburren? Nos preguntan así como si fuera de otro planeta. Bueno, es celestial, ¿no? Es nuestra forma de vivir. La alegría y el gozo de la salvación han transformado nuestras vidas. Tenemos agradecimiento en nuestro corazón y deseamos manifestarlo a través de cantos, a través de nuestra obediencia de toda nuestra vida. No es extraño, siempre pongo, como estoy mirando el reloj para no pasarme del tiempo, pongo el ejemplo, ¿no? Si ese reloj no marcara el tiempo, no serviría para nada.
Sí, porque para eso fue diseñado. De la misma manera nosotros hemos sido diseñados para glorificar a Dios. Nunca encontraremos paz, nunca encontraremos paz verdadera, paz eterna, paz que llena tu alma con gozo y con alegría. Nunca la encontraremos hasta que seamos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Jamás, siempre nuestra vida será vana y pasajera, ¿no? Y nos daremos cuenta de ello tarde o temprano. Algunos muy tarde, ¿no? Ya casi cerca de su muerte, porque no hicieron caso, porque no creyeron lo que les hablaba la Escritura. Gracias a Dios, otros como nuestros niños, nuestros jóvenes han estado escuchando, saben que es la verdad. Sus oídos han sido abiertos por la gracia de Dios y también tienen gozo, también tienen alegría, ¿no? Todos los que venimos a la casa de Dios, los que venimos a adorar a Dios, ¿no? Nuestra alma encuentra satisfacción en ello. No necesitamos ninguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, de este gozo nos están hablando estos primeros versículos. Fuera de Jerusalén, para ellos podrían acechar muchos peligros, el trayecto, la caravana, los animales, los peligros, pero dentro de los muros de Jerusalén, dentro de sus murallas, bajo su protección, ellos se sentían realizados porque era la ciudad de Dios y el Señor les guardaría, ¿no? O sea, es un gran privilegio. ¿Qué privilegio es ser parte del pueblo que Dios ha escogido para revelarse a Él en una forma especial? O sea, esto es algo que debemos aquilatar, ¿no? Estamos aquí escuchando la palabra de Dios y es un gran privilegio. Dios ha escogido, nos ha llamado por medio de su Espíritu Santo, trayéndonos para escuchar la verdad, ¿sí? En una forma especial a nosotros. Hay miles de gentes fuera de este recinto, miles de gentes que no están ocupados ni preocupados, que todavía estarán durmiendo, que están alistándose para irse al fútbol o vaya usted a saber a dónde, a divertirse en este mundo, a aprovechar, dicen ellos, su día de descanso, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos ha tomado de ahí y nos ha puesto aparte para que seamos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclamemos, dice, las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros. Las otras naciones, dice en Hechos 17:30, un pasaje donde nos habla que las otras naciones fueron dejadas en sus pensamientos, en su manera de vivir, pero nosotros fuimos traídos, ¿sí? Dios dice, disimulando los tiempos de esta ignorancia, ¿no? Que las personas pensaban, dice el versículo 29, que dice, siendo linaje de Dios, no hemos de estimar o de considerar a la divinidad ser algo semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de artificio, imaginación de hombres. Dios no es así. Dios llena todo el espacio. ¿Sí? El espacio no lo puede contener a Él. Él es infinito en poder, en presencia, todos sus atributos. Pero dice Dios, disimulando los tiempos de esta ignorancia, ahora dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a Él. O sea, consideramos esto, no siendo un país idólatra, usted sabe lo que eso significa, ¿no? Vivimos aquí rodeados y no son de concheros, son de peregrinaciones ahí al templo de la cruz. De repente se cierran las avenidas porque algo va a suceder ahí y pasan con su Barbie, dijo una vez, así. Y viviendo en un pueblo idólatra nos damos cuenta, ¿no? Las otras naciones fueron dejadas en su ignorancia. Y nosotros, Dios tuvo misericordia, ¿no? Para traernos a conocer la verdad. Dios escogió pues a Israel para ser el pueblo de su promesa. Y nos damos cuenta, ¿no? Ellos tenían grande alegría, grande gozo. Y también
cuando peregrinaban ellos hacia la ciudad celestial, hacia la ciudad de Jerusalén, ¿no? Ahora nosotros también figurativamente, los creyentes, peregrinamos hacia la Jerusalén celestial. Hay un paralelo allí. Mientras otros fueron dejados en sus propios caminos, nosotros fuimos llamados por el Evangelio a la caravana de la iglesia, ¿no? En donde permaneceremos bajo el cuidado divino hasta que crucemos el río de la muerte y lleguemos a nuestro destino, que es la Jerusalén celestial. Entonces, Cristo habló del gozo de esta salvación, ilustrándonoslo con el pastor que encuentra la oveja perdida, ¿no? El que va a buscarla, deja las 99 y va a buscar la oveja perdida. Lo ilustró este gozo de la salvación, este gozo del cual estamos escuchando. Dice, vamos a Jerusalén. Oh, dice, qué alegría. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿no? ¿Sí? Estaremos, nuestros pies estarán en Jerusalén. Entonces, así Dios también, nuestro Señor Jesucristo, ilustra este gozo cuando aquella mujer que había perdido la dracma, ¿verdad? Y todas estas ilustraciones están en Lucas 15, donde nos dice que barriendo entonces se encuentra la moneda y tiene un gran gozo, ¿verdad? Sí. El papá que encuentra al hijo descarriado, ¿no? El grande gozo. Entonces, nosotros como padres entendemos estas cosas también, ¿no? Cuando tenemos un hijo latoso, yo sé que ustedes, sus hijos son muy, no son latosos, ¿verdad? Pero supongamos que fueran muy latosos. Algunos ya después de los 15 años ya sí se vuelven muy latosos, ¿verdad? Entonces, y ya no sabemos si comprar cadenas o amarrarlos como al loco gadareno, pero bueno, tenemos gozo cuando por fin vuelven a la obediencia, vuelven al redil, ¿verdad? Decimos qué alegría, ¿no? Ese es el gozo de un padre. Así, los creyentes encontrados por nuestro Salvador, introducidos a su reino para adorarle y servirle, bueno, tenemos gozo, tenemos alegría y venimos. Agraciadamente no estamos en el Antiguo Testamento, donde solamente iban 3 veces en las caravanas, ¿verdad? Aquí, cada primer día de la semana, nos gozamos y nos alegramos adorando al Dios verdadero, en una reunión festiva de la iglesia, una reunión que Dios ha concedido a su iglesia. Así estaremos hasta que el Señor regrese y establezca su reino, ¿no? Ahora, en segundo lugar, versículo 3 al 5, nos alegramos en ello, aunque otros no se alegren. Versículo 3 al 5 dice, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Sabemos que las 12 tribus fueron distribuidas y en las festividades regresaban a donde estaba el arca del pacto. Aquí estamos hablando de el arca del pacto ya estaba ubicada entonces en Jerusalén, en el templo, ya había sido construido el templo. Sabemos que Dios le concedió al rey David la prosperidad y la riqueza que luego fueron usadas para edificar el templo en Jerusalén por parte de su hijo Salomón. La ciudad floreció bajo el reinado de David, especialmente bajo el reinado de Salomón. Aproximadamente 80 años del reinado de David y de Salomón, poquito más de 80 años, y Dios les permitió disfrutar paz y abundancia, llegando Jerusalén a ser una gran fortaleza y por supuesto el orgullo de todo israelita.
Era algo maravilloso, ¿no? Allí se asentó en el templo construido por Salomón el arca del testimonio que les acompañó en sus jornadas en el desierto. Allí se asentó entonces también en Jerusalén el templo majestuoso de Salomón. Entonces todos los israelitas querían ir precisamente a esta ciudad, amaban esta ciudad, el lugar donde les hablaba su Dios, el lugar donde adoraban, el lugar donde se manifestaba su Dios. Podemos ver sin perder ahí el Salmo 122, vea el Salmo 48. Tenían en grande estima, en gran consideración esta ciudad de Jerusalén. Vemos este salmo compuesto para alabar a Dios y dice: grande es Jehová y digno, 48:1, digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Este era Jerusalén, ¿no? El monte de Sión, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. ¿Sí? Los israelitas dispersos, ¿no? Que volvían, ¿sí? Y llevaban su creencia y llevaban el estandarte de su Dios en su propia vida, así como, perdón la ilustración, pero así como los mexicanos llevamos el nopal en la frente, ¿verdad? Entonces ellos eran distinguidos, ¿no? por su creencia, y claro, regresando, ¿no? Es la provincia hermosa, el gozo de toda la tierra, de donde vendría el Salvador, el Mesías. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey, ¿no? Así es descrita, una ciudad hermosa, el gozo de toda la tierra y su nombre, ¿no? La ciudad del gran rey. Ante ella los reyes enemigos, vean el versículo 5, desde el 4, aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola a ellos así, viendo a Jerusalén, el esplendor de ella, se maravillaban, se turbaron, diéronse prisa a huir, tomó los temblores, etcétera. No estamos viendo aquí que aún los reyes enemigos se turbarían, en el sentido de que cómo tomar Jerusalén, ¿no? Rodeada de montañas, con lugares escarpados y ¿cómo se dice? Abismos o montañas así, voladeros, vamos a decirlo así. No se podía conquistar fácilmente esa ciudad. A eso se refiere con que huyeron. Y dice también en el versículo 8, los hebreos pensaban que esta ciudad duraría para siempre, ¿no? Como lo oímos, dice: así hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Afirmará la Dios, ¿por cuánto tiempo? Ellos decían: para siempre. ¿Sí? Desde ahí los israelitas la considerarían como una ciudad imbatible, ¿no? Desde allí era impartida la justicia, tanto davídica como la famosa justicia salomónica, ¿verdad? Que nos ha alcanzado hasta nuestros días. Entonces, allí acudían todas las tribus, allí acudían a las visitas de adoración y a la alabanza de Dios. Esto es lo que celebra este salmo. Cuando se acordaban los israelitas de los privilegios perdidos estando en el cautiverio, ellos eran capaces de decir lo siguiente. Vea el Salmo 137. O sea, esta era su ciudad, esta era imbatible, después fueron llevados, fueron derrotados, fue destruida Jerusalén, ellos fueron llevados cautivos. ¿Sí? Así que cuando se acordaba, ¿no? Cuando muchas veces lo que pudo haber sido y no fue, lo que tuvimos, pero se desparramó y lo perdimos, ¿no? Y nos acordamos, híjole, sí, los que tenían una carrera deportiva, si hubiera entrenado más, si me hubiera cuidado, ¿no? Los que estuvieron a punto de llegar a la universidad, pero luego se equivocaron y amaron demasiado a otra persona, a otras cosas, y ya no llegaron, ¿no? Y se complica la vida, ¿no? Se complica así. Y ellos, cuando recordaban los privilegios
que perdieron al ser destruida Jerusalén. Vea lo que ellos decían, 137 en el versículo 5. Ellos ya cantaban este Salmo 137, lo veremos, dice, junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos a llorar, ¿no? Yo pensé que iban a decir afuera del estadio Querétaro, alguna cosa así. No, allí afuera de Babilonia, en sus ríos, nos sentábamos y llorábamos, nos acordábamos de Sión. Y ellos decían que Dios nos conceda, ¿qué? Regresar a Jerusalén, volver a reconstruir Jerusalén, volver a arreglar el templo, reconstruir sus muros, gozarnos, alegrarnos, ir a sus fiestas, escuchar a los levitas, declararles toda la palabra de Dios, predicarles la palabra de Dios. Y ellos decían en el versículo 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, ciudad amada, ¿no? Mi diestra sea olvidada, mi diestra pierda su destreza, dice en la versión 60. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no exalzare a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, que me quede mudo, que ya no pueda hablar, que no me sirva más la boca ni mi garganta para pronunciar ninguna voz, puesto que cometí el grave pecado de ¿qué? De no hacer a Dios el objeto de mi adoración, el objeto de mi palabra, ¿no? Entonces, así lo vemos, ¿no? Que mi diestra pierda su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar, ¿no? Si me olvidare de exaltarte, Jerusalén, como asunto preferente de mi alegría. Lo podemos ver, ¿no? Qué maravillosa alegría era adorar, ¿no? Lo manifestaban de esta manera ellos. Nótelo, hermanos, aunque administraban lo que el apóstol Pablo llamó sombras y figuras. Esta frase nos permite considerar la grande estima de un israelita por su Dios, por su templo, por su ciudad de Jerusalén. Entonces, ahora nosotros ve Efesios, por favor, en el capítulo 2. En el Nuevo Testamento, Efesios, en el capítulo 2. Ahora, en el cumplimiento de los tiempos, Dios ha edificado su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Señala aquí en Efesios 2, dice que por él, 2:18, por Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que los gentiles, ¿no? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, queretanos. O sea, el evangelio es para nosotros, el evangelio es para cada uno de nosotros. Ya no nos sintamos como, no, es que esta palabra es para los judíos. ¿Qué tiene que ver Jerusalén con nosotros? Bueno, dice, por él, así ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos juntamente con los santos y domésticos de la fe, edificados sobre el fundamento, no sobre la palabra dada por los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo nuestro Señor Jesucristo mismo. Entonces, a veces comparado con la trayectoria de los judíos, ¿no ves que la historia de México es una historia de... Nos enojamos con Mel Gibson cuando vimos ahí decapitar y todas las cosas que se hacían ahí en medio de los mayas. Decimos, no es posible que así eran nuestros ancestros, y así eran. Peores, ¿no? Sacrificios humanos. Quisiéramos tener una historia maravillosa como la de Israel, ¿no? Pero tenemos una historia de desastre, de idolatría, nos siguen pegando las consecuencias de esa idolatría, ¿no? Así que el apóstol nos dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de Jesucristo mismo. No importa que no seamos judíos, no importa que no tengamos una historia maravillosa con Dios caminando en la columna de nube, en la columna de fuego, ¿sí? Dios nos ha alcanzado ahora con su palabra, ¿no?
Es algo maravilloso. Tenemos la palabra de Dios, la palabra de los apóstoles y profetas, y ahora tenemos el privilegio de tener ya no Israel caminando en el desierto, sino una iglesia donde adorar, una iglesia donde reunirnos, ¿no? ¿Sí? En la cual, dice, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser, ¿qué es una iglesia? ¿Qué es? Va creciendo para ser un templo santo, dice en el Señor. La iglesia se constituye, ¿no?, en un templo donde la presencia de Dios viene a morar cuando nosotros le invocamos. Usted escuchó, oremos para invocar a Dios, ¿no? Invocamos la presencia de Dios. La adoración se vuelve como un diálogo, ¿sí? Se vuelve como un diálogo donde nosotros invocamos y pedimos la presencia de Dios, y luego Dios viene, le cantamos, le adoramos, y luego le volvemos a dar gracias, y entonces viene Dios, nos habla por medio de su palabra. Y concluimos siempre en nuestro formato de adoración es así. Concluimos y después de ello volvemos a darle gracias a Dios, cantamos y le adoramos. Eso es lo que se celebra. Tenemos comunión con Dios. Por eso decimos, ¿a qué venimos los domingos? A tener comunión con Dios, a que Él nos hable. Los elementos humanos solo son instrumentos de Dios y nada más. ¿Sí? No debemos nunca mirarles de ninguna otra manera. Es como si su señora preparara la sopa y usted se le queda viendo a la olla, ¿no? Ay, qué bonita olla. Te va a decir la señora, pero ¿cómo? Si lo que está dentro, la comida, si yo que hice, deberías fijarte en estas cosas. Y la persona está fijándose en la olla. Va a decir, ay, no tiene entendimiento, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Si las personas se fijan en los que se paran al frente, en los que somos solamente ollas, hermano, perdón por la ilustración, y nada más. Nadie debe poner la mirada en las ollas, ¿sí? Debemos poner nuestra mirada en Cristo. Entonces, usted puede ver, dice ahí, la iglesia va creciendo, y para tener el privilegio de ser un templo en el Señor, en el cual también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Eso es lo que es la iglesia. Es un gran privilegio. No hay comparación entre la grandeza de Cristo y la gloria terrenal de Jerusalén. Era maravilloso, es maravilloso conocer Israel, conocer Jerusalén, conocer los lugares que visitó nuestro Señor, donde caminó. No nos vamos a enamorar de Jerusalén. Es más maravilloso lo que tenemos ahora. Tenemos a Cristo, tenemos su palabra, tenemos su presencia entre nosotros en la reunión. ¿Sí? No hay comparación entre la grandeza de Cristo y la gloria terrenal de Jerusalén. Aún así, resulta asombroso mirar el celo y el amor de ellos por Dios y por su ciudad. ¿No es así? ¿Sí? Ellos lo admiraban, ¿no? Hermanos, algo no está bien con nosotros cuando vemos que aquellos que administraban sombras y figuras manifiestan más fervor y más entrega que quienes tenemos las realidades y a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. O sea, vemos, dice, no, qué fervor de los israelitas, qué entrega, cómo peregrinaban, cómo iban. Administraban sombras y figuras. No es comparable las sombras y las figuras con la persona y la obra de Cristo, ¿no? Todo el libro de Hebreos hace una comparación de estas cosas y dice, no, Él es el Hijo, es Dios mismo en medio de nosotros. No hay comparación entre el privilegio de ver sombras y figuras al privilegio de contemplar la realidad, la sustancia, las cosas verdaderas, que es lo que tenemos ahora entre manos. Entonces, al contemplar que ellos administraban figuras y sombras, y su fervor era ¿cómo? Intenso, muy fuerte, muy, estaban enraizados, ¿verdad? Y algunos en este tiempo, ¿no?, administrando las realidades, la verdadera sustancia, tenemos una estimación
escasa por las cosas de Dios, ¿no? ¿Cuál es su estimación de Cristo? ¿Cuál es su estimación de su iglesia, de su palabra, ¿no? A veces, no, yo sí estimo la palabra y llegas a la casa, la Biblia está toda deshojada, tirada por allá y ¿Qué más decir, no, de las personas que la Biblia, no han visto mi Biblia? ¿Cómo que si no la han visto? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que pasó toda la semana y ni siquiera te acordaste de cambiarla de lugar. Y como ya en cierta edad se nos falla la memoria, entonces ya no la encuentra, ¿verdad? Entonces, algo no está bien. Ellos administraban sombras y figuras y tenían un gran fervor, una gran dedicación. Algo no está bien con nosotros si tenemos las realidades y nuestro fervor es bajo y escaso, ¿no? ¿Cuál es su temperatura? Ahorita Eric le tomó la temperatura a algunos y lo vi que se puso amarillo. Algunos traían 28 de temperatura, entonces, no, este cuate ya está casi medio muerto, ¿no? Sí. Entonces, la temperatura de algunos de nosotros administrando las realidades no puede ser 25, hermanos. No puede ser ni siquiera 30, ¿no? Cuando menos tenemos que estar un poco tibiecitos. Unos 36.5, más o menos, ¿verdad? 36. Y ya está empezando como a enfriarse tantito, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra estimación? ¿No hemos puesto acaso otros intereses menores y cosas terrenales por encima de Cristo y de lo eterno? No, pues entonces ya vamos a traer la temperatura como en 18, yo creo ya nos estamos empezando a congelar. Entonces, veo que los suéteres empiezan a salir, ¿verdad? Entonces van a decir, sí, ya nos estamos congelando. Vuelvan a Salmo 122, por favor. En su última parte, el Salmo 122 nos dice, desde el versículo 6 hasta el versículo 9, nos señala, ¿no?, la condición de esta gran ciudad de Jerusalén y los buenos deseos. En este pasaje, desde el 6 al 9, los israelitas son invitados a orar por Jerusalén, por su paz, por su bienestar. Entonces, veámoslos, dice ahí, pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados. Ahorita vamos a ver que esta palabra está traducida se puede traducir de una mejor manera, según los comentaristas. Sean tranquilizados o más bien reposados los que estén tranquilos y en reposo los que te aman. Haya paz en tu antemuro y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré paz de ti. A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, dice, buscaré bien para ti. Son hermosas las palabras que están ahí, ¿no? Siendo Jerusalén, por el significado de su nombre, una casa de paz o morada de paz, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra Jerusalén? Morada de paz. El pueblo de Israel es llamado a orar por la paz de la ciudad de Dios. O sea, ¿por qué oraban por la paz? Pues si destruían Jerusalén, se destruía su lugar de adoración, ¿no? Se destruía el eje de sus vidas. Entonces, los momentos de guerra y asedio impedirían a la nación la celebración de sus festividades, impedirían la adoración, todo el funcionamiento de la ciudad se trastornaría, todo el funcionamiento del pueblo de Israel se trastornaría. Por lo tanto, el Salmo nos indica, ¿no?, la súplica. En primer lugar, oren, dice, oren, pidan por la paz en Jerusalén, ¿no?, para que no nos sea quitada el privilegio de la adoración, ¿no? O sea, usted vaya imaginándose, ¿no? Hemos estado hablando de esa era la forma de adorar en el Antiguo Testamento y hay una forma
de adorar en el Nuevo Testamento, como lo hemos señalado, ¿no? Que es por medio de la iglesia, ¿no? Si usted puede intercambiar esas palabras, que haya paz, que tengamos la iglesia, que se pueda preservar, que sea preservada esa iglesia, porque si no hay iglesia, si no hay manera de reunirnos, entonces hay gran peligro, ¿no? Para nosotros. ¿Dónde vamos a adorar? Pues sí, oramos solos, también podemos cantar solos, pero la reunión, sí, pues también usted pudiera quitarse un brazo y dejarlo ahí, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Si se quiere quitar los dos brazos, pues va a estar un poquito extraño su apariencia, pero sí, seguiríamos viviendo, ¿verdad? Pero juntos estamos en un cuerpo, ¿sí? Estamos completos. Entonces, que haya paz en Jerusalén. El versículo 7 nos insiste que haya paz en su interior y descanso en sus palacios, ¿no? Seguridad, reposo, tranquilidad en sus palacios. O sea, si ustedes israelitas empiezan a pelear entre ustedes, ahí a medio templo, no va a ser nada agradable, ¿verdad? Entonces, que haya paz en su interior. Sí. El versículo 8 dice que haya paz. Véalo, dice, por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti. ¿Sí? Que haya paz también entre los hermanos. Hablaré paz de ti y te diré, como saludan ellos, ¿no? La paz sea contigo, shalom, o alguna cosa así creo que dicen, ¿verdad? La paz sea contigo. ¿Sí? La paz, así es el saludo de algunos, ¿no? En lugar de decir shalom, dicen matacuás y le dan el trancazo, ¿no? O sea, no hay algunos ni siquiera, ya se fue. No dieron chance ni de saludarlos. Algunos se hacen como que no nos ven y ¿sí me explico? Por amor a Dios, por amor a su iglesia, ¿no? Paz entre los hermanos, ¿no? Shalom. La paz sea contigo. Un abrazo. Ay, no. Una forma sencilla, ¿no? Toda esta petición contribuiría ¿para qué? Para que la vida de adoración y el buen funcionamiento en la ciudad de Jerusalén continuaran, permanecieran allí. Ese era el propósito. Vea que en el versículo 6 también menciona en la segunda parte, sean pacificados o estén tranquilos, vivan tranquilos, la versión popular, vivan tranquilos los que te aman, que vivan, oremos para que vivan tranquilos los que te aman, ¿sí? Para que tengan una vida reposada, ¿no? Que tengan paz, que tengan reposo, o sea, más que prosperidad, como es traducido, se trata de una vida tranquila, una vida reposada. Así es traducido sin perder. Ahí vea Job 3:26, por favor, en el libro de Job. En el capítulo 3 y en el versículo 26. Aquí está el contraste. Dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni me estuve, ¿qué dice? Reposado, así es traducido. Así sería no se trata de prosperidad, se trata de reposo y de estabilidad emocional, de tranquilidad para vivir, ¿no? Entonces, esta era la petición. Queda manifiesto en este pasaje que todos los que aman a Dios, aman a Jerusalén y oran por su bienestar, ¿no? Es evidente, se desprende de lo que estamos escuchando. Considerando el versículo 9, vemos que no solamente oraban, pero dice, a causa de la casa de Jehová, ¿no? A causa del templo, a causa de la ciudad de Jerusalén, donde está la casa de Jehová, dice, buscaré bien para ti. Esta es una acción. O sea, aquí no basta entonces, ¿qué? No basta orar. Hay que actuar. Hay que buscar. ¿Sí? No, sí, ando necesitando
un apoyo, sí. Sí, hermano, voy a orar por ti. Fíjate que necesito que me ayude. Sí, voy a orar por ti, ¿verdad? Entonces, no, te vas a morir de hambre. ¿Me explico? Buscar, ¿no? No basta orar, hay que actuar, hay que trabajar, hay que involucrarse en las tareas, responsabilidades, quehaceres de Jerusalén, en este caso de la iglesia, ¿no? Lo cual apunta, obviamente, Jerusalén apunta a la iglesia y su ministerio. Podemos ver en este pasaje la importancia de la ciudad de Jerusalén, figura de lo que sería la iglesia en el Nuevo Testamento. Jerusalén era el eje y el centro de la vida del pueblo de Israel. Así es lo que la iglesia representa para los creyentes. Es el centro y el eje de nuestras vidas. Todo se da en torno a Dios. O sea, no que dejemos de ser licenciados o doctores o maestros, lo que seamos, ¿sí? Soldado, policía o lo que sea, comerciante. No importa, ingeniero, o sea, lo que seamos. No hay que dejar de ser el oficio, el trabajo, la carrera que Dios nos somos esa persona. Pero ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que Dios sea el centro de nuestra vida, que gobierne sobre nosotros, que dirija sobre nosotros. Ahora Cristo gobierna en el corazón de todos sus hijos, orientándonos, aconsejándonos por su palabra y guiándonos para que hagamos siempre su voluntad. Entonces, Jerusalén era el eje y el centro de la vida del pueblo de Israel, y figurativamente podemos ver de qué manera la iglesia también es el centro y el eje de nuestras vidas, ¿no? ¿Sí? Jerusalén era lo que le daba sazón a la existencia del pueblo de Israel, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es lo que le da sazón a la vida de los creyentes ahora? La iglesia. La iglesia. Sin la iglesia toda nuestra vida se desmorona. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿no? Todo lo que está alrededor, todo lo que estaba en relación con Jerusalén y todo lo que está en relación con la iglesia. La paz y la bendición de una persona, hermanos, la paz y la bendición de una familia, la paz y la bendición de una ciudad, la paz y la bendición de una nación está directamente relacionado con la actividad de una iglesia. Con la iglesia y su oración. ¿Sí? Con la iglesia y su predicación, con la iglesia y su forma de vida, con la iglesia y su hablar de esta iglesia, con la iglesia y su testimonio, ¿no? Entonces, así como estaba ligado y sazonaba toda la adoración, la ciudad de Jerusalén, la adoración del templo sazonaban la vida de Israel. Así, la iglesia no es nuestra razón, el eje de nuestra vida. Supliquemos a Dios que nos ayude a comprender el alcance de nuestras vidas como creyentes individuales y como iglesia. Somos las piedras vivas del palacio hermoso, ¿no? Del cual hablaba el peregrino. Nosotros somos esas piedras vivas. Tenemos tatuado en el alma, algunos traen otra cosa, ya se acordaron de una canción, ¿verdad? Pero no voy a decir yo esa canción. Llevamos tatuado en el alma el sello del Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos portadores vivientes del nombre de Dios, ¿no? Eso es lo que significa. Y eso es, sazonamos nuestra casa, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, nuestra ciudad. Eso significa todo. Entonces debemos de vivir vidas que le proclamen y le glorifiquen, ¿no? Vamos a concluir con unos comentarios. En primer lugar, cuando leemos el primer versículo, ¿no? Me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Hermanos, somos llamados a ser invitadores de otros para que vengan al camino del Señor.
Somos llamados también para animar a aquellos que tienen esa mala costumbre, ¿no? Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, somos llamados a invitar no solo a otros a que vengan, sino a exhortar y animar a aquellos que tienen esa mala costumbre, ¿no? De dejar de venir. Hebreos 10:25 estoy citando. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol, sabiendo que corren peligro de deslizarse y mucho más sabiendo que el tiempo de la venida de Cristo está cerca. Y mucho más cerca está probablemente la partida de todos nosotros. Está más cerca, ¿no? Probablemente que la segunda venida de Cristo. O sea, quiere decir que algunos de nosotros moriremos dentro de no mucho tiempo y el Señor todavía tardará un poco para venir. Si usted pensaba que iba a durar hasta el 2080, se me hace que quién sabe, ¿verdad? Algunos, los niños, yo creo que sí, ¿verdad? Algunos jóvenes, pero nosotros, pues, si quieren ya desde ahora nos empezamos a despedir, porque no tardamos mucho, esta es la realidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, bueno, invitemos a otros que miren, que vengan a Jerusalén, que vengan ahora a la iglesia, ¿no? Que vengan a una relación viva con Dios por medio de Jesucristo. Vamos a adorar a Dios. Vengan, adoremos a Dios. Esta es la razón por la que fuimos creados, esta es la razón por la que existimos, esa es la razón por la que Dios está prolongando nuestras vidas. Invitemos, ¿no? Ahora, sabiendo que podemos partir en cualquier momento y cuántas veces hemos estado cerca es que le iba a decir, pero ya no pude decirle, ¿no? Es que iba a hacer esto, pero se me fue. ¿No nos ha pasado eso? Un descuido, un resbalón, una negligencia. Y ya no tendremos oportunidad de lo que pensábamos hacer o que lo pensábamos decir. Lo pensamos demasiado, ¿no? Entonces, procuremos hablar con las personas que tenemos cerca. En segundo lugar, el Salmo 122 nos llama a examinar la profundidad de nuestra profesión de fe y de nuestro amor por Cristo y por su iglesia, ¿no? O sea, cuando contemplamos a los israelitas, su devoción, administrando sombras y figuras, su devoción, su dedicación, su empeño en servir a Dios, en ir a Jerusalén. Entonces nosotros somos llamados a examinar la profundidad de nuestra profesión de fe. ¿Somos creyentes genuinos o somos creyentes superficiales? ¿Qué somos? Podemos decir con la mano en el corazón que por Cristo y su iglesia estaríamos dispuestos a perder la destreza de la mano derecha, estaríamos dispuestos a que nuestra lengua fuera cortada y perdiéramos el habla. Estamos escuchando, ¿no? No, si yo me olvidare de ti, que pierda mi brazo, que pierda mi lengua. Estaríamos dispuestos con la mano en el corazón decir, sí, estoy comprometido contigo, ¿no? Preferiría perder mi lengua o mi brazo, pero no perder tu camino, no perder el privilegio que tengo de adorarte y de conocerte. Roguemos que Dios nos ayude a valorar el gran tesoro que tenemos, ¿no? El tesoro de la palabra, el tesoro de la salvación que Dios ha puesto en nuestras manos. A que lo estimemos verdaderamente, ¿no? Lo tengamos en grande estima, como algo principal. Vuelva a leer el Salmo 137, hermanos. Si quiere subráyelo por ahí, ya ve que luego hay versículos que nos ayudan, son impactantes. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, mi diestra sea olvidada, mi diestra pierda su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no exalzare a la iglesia, a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Y
que la boca se me haga chicharrón, diríamos ahora, ¿no? Algún dicho de esa manera, ¿no? Si no hago esas cosas o sea, seríamos capaces de hacer esto, ¿no? Entonces, que Dios nos ayude para ser fervientes. En tercer lugar, a veces consideramos, ¿no? Dice, híjole, el hermano les habla muy fuerte o nos habla muy fuerte a través de la palabra, ¿no? Si estas palabras decimos a quienes tienen una profesión de fe, como dice el apóstol Pedro siempre, ¿no? Primera de Pedro 4:18, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedarán el impío y el pecador? ¿En dónde quedan? O sea, si con estas palabras somos exhortados nosotros que pertenecemos a una iglesia, que dedicamos nuestra vida para servir a Dios, ¿en dónde queda el impío y el pecador? ¿Cuál es su lugar? Está en grave peligro. Sí. Hermanos, la vida se nos va como el agua de las manos. Dios nos permitió conocer a muchos de ustedes siendo niños, pero ahora ya son mayores. Ahora ya ustedes tienen sus propios hijos. Lo único que podemos decirles es que no dejen que la muerte les sorprenda en la indefinición. ¿Qué es la indefinición? No comprometerse con Dios, ¿verdad? ¿Por qué no te comprometes? Bueno, no sé, lo estoy pensando, lo estoy considerando. O sea, no dejen que la muerte les sorprenda en la indefinición. Debemos recordar, ¿no? El reino de los cielos se hace violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos es algo crucial, es eterno, es para siempre. No es para que te quedes pensando, no es para que lo medites tanto, es para que obedezcas. ¿Sí? Siempre recordamos la frase del Señor a Moisés: Señor, ¿qué estás haciendo? Camina, avanza, cruza el mar rojo, ¿verdad? Entonces, la violencia santa se hace necesaria en nuestras vidas, ¿no? Las decisiones importantes tienen que ser tomadas, no tienen que ser aplazadas. Nuestra situación delante de Dios no puede estar por siempre como una situación indefinida. Tiene que resolverse, ¿no? Entonces, hagamos de esa decisión algo importante y pongamos manos a la obra, ¿no? En cuarto lugar, el día de hoy hemos sido llamados a considerar y valorar nuestros privilegios, nuestro privilegio de contemplar a Cristo en el Evangelio, cosa que millones anhelaron y no lo tuvieron. Muchos murieron sin contemplar lo que nosotros tenemos ahora. Piénselo, en la antigüedad tenían resorteras y nosotros tenemos computadoras. Ellos usaban martillo y cincel y tú sacas tu taladro y tu pulidor y haces muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ellos tenían un fogón y tú prendes tu estufa, hasta de esas que suenan clic, así. Ese encendido electrónico, creo se llaman así. Me corrigen las señoras, por favor. Luego me corrigen, ahorita no. ¿Sí me explico? Entonces, ya no es el fogón, la leña y todo eso, pero ya. No, nada más, ya se prende ahí la lumbre, sale, ¿verdad? Entonces, ellos tenían sombras, nosotros realidades. ¿Cómo somos nosotros, no? O sea, ellos tenían menos luz y eran muy entregados. A mayor luz, mayor responsabilidad. Nosotros tenemos más responsabilidad porque hemos recibido más entendimiento, más verdad. Si a pesar de tus privilegios no vienes a Cristo, vendrá el día cuando desearás no haber existido.
O sea, ahorita tienes el privilegio de la Biblia, de la palabra, de escuchar. Tienes muchos privilegios. Vives en una época donde accedes a una computadora y tienes el mundo en tus manos. Casi todos acceden a su celular. Algunos no lo pueden dejar ni para dormir. Entonces, y a través del celular se conectan con el mundo, ¿verdad? Tus privilegios, nuestros privilegios son enormes, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad es enorme. Lo vuelvo a repetir, si a pesar de tus privilegios estás poniendo pretextos, estás aplazando, no hay razón. No vendrá tiempo, espero que no sea tu caso. Verdaderamente espero que no sea tu caso, pero yo no está en mis manos. La advertencia sí está en mis manos, pero no el hecho de poder dejarte más tiempo, ¿no? La advertencia sí es, tus privilegios son grandes, no los desperdicies, ¿verdad? No aplaces, comprométete con Dios. En quinto lugar, evidentemente el amor verdadero a Dios nos debe llevar al deseo y la oración por la iglesia, ¿no? Al deseo y la oración por los congregantes de la iglesia. A buscar la paz interna de la iglesia, sus muros, sus antemuros, ¿no? A hablar paz acerca de mis hermanos, a no mordernos, ¿no? Unos con otros. Te voy a decir algo de este hermano. Y hasta se le hacen los ojos así. No, hermanos. No mordernos, sino hablar paz a nuestros hermanos, paz de nuestros hermanos, ¿sí? A esforzarnos, ¿no? Por la causa de Dios y por su reino, dice, vuélvalo a ver en el Salmo 122, dice el versículo 9, a causa de la casa de Jehová, nuestro Dios. O sea, si nosotros lo llevamos, ¿no? El paralelo que estamos llevando de Jerusalén y la iglesia, a causa de la iglesia de nuestro Dios, buscaré el bien para ti. Te saludaré, te diré, shalom, ¿no? La paz sea contigo. Sí, un abrazo, ¿cómo que no? No, no se esconda, no le corra, quédese tantito más. Ya, sí estamos todavía con algún peligro de pandemia y todo lo demás, pero hermanos, estamos aquí guardados por el favor de Dios, ¿no? Hagamos comunión, ¿no? En sexto lugar, una pregunta. ¿A qué estaría usted dispuesto por Dios, no? Si vuelve a leer el versículo 9, a causa de la casa de Jehová nuestro Dios, ¿a qué está dispuesto a comprometerse, no? Usted en su corazón, en su mente, ¿no? A causa de la casa de Jehová nuestro Dios, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto, me comprometo. ¿A qué se va a comprometer? ¿Qué va a hacer? ¿A quién buscará? ¿Qué bien buscará? Orará por la iglesia, servirá en ella, ¿sí? Llevará a otros a la iglesia, invitará a otros, será un pacificador, vivirá como corresponde. ¿A qué se va a comprometer? Por amor a la casa de Jehová. En último lugar, Jerusalén era la morada de paz. Y qué triste, ¿no? Cuando el príncipe de paz llegó a visitarla, ¿qué sucedió? Fue rechazado, ¿verdad? Fue muerto. Jesús lloró sobre ella, Lucas 19, 41 al 44. Jesús lloró sobre Jerusalén y se lamentó. ¿Por qué cosa se lamentó? Porque el príncipe de paz había venido a ella, ¿no? Y su pueblo, dice, no reconoció su visitación. O sea, Dios estuvo tocando a tu puerta, tocando en tu vida. ¿Y qué hicieron? ¿No? Cristo vino, no le conocieron, no conocieron el tiempo de su visitación.
Y este mismo Jesús sigue visitándonos, sigue estando en medio de nosotros por su palabra, está en nuestra reunión, viene a escuchar nuestros cantos, está en medio de nosotros, nos exhorta por medio de la verdad, nos invita para que nos acerquemos a Él, para que nos entreguemos a Cristo. No nos podemos hacer como si no oyéramos, no nos podemos hacer, Él nos está invitando. ¿Sí? Rogamos a Dios para que cada uno conozca que seas niño, seas joven, seas un adulto, este es el tiempo de la visitación de Dios para ti. Que no vayas a tu encuentro con Dios para juzgarte y digas, es que nunca me dijiste nada, nunca me visitaste. No, aquí en la reunión, ese es el tiempo de tu visitación. Esos son los argumentos donde Dios te dirá, te dije, te exhorté, te llamé. ¿Y qué hiciste? Que Dios nos ayude, ¿no? Para escuchar y conocer el tiempo de nuestra visitación. ¿Para qué? Para rectificar nuestra vida, creyentes, para enderezar lo que está chueco, para volvernos finalmente y entregarnos a Dios, otros que aún no se entregan a Cristo. Es el tiempo de la visitación del Señor, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Te agradecemos por los grandes privilegios que nos has dado al tener una Biblia en nuestras manos, al poder acudir a la adoración de una iglesia en este tiempo, en nuestras vidas, por el privilegio, Señor, de poder adorarte y amarte, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a rectificar las cosas que están chuecas en nuestra vida, que nos ayudes a rectificar nuestras vidas para crecer espiritualmente y que ayudes, Padre, a cada uno de aquellos que están buscando la salvación, que tú toques sus corazones, que los hagas adoradores fervientes, que abras sus ojos para que puedan mirar el privilegio de ser salvados y de tener una vida de comunión y de adoración contigo, Señor. Te bendecimos, te damos las gracias por el favor que tú concedes a esta asamblea, Señor, de poder adorarte y bendecirte, reconocerte y aclamarte como nuestro Dios, como nuestro Salvador, reconocer la verdad de tu palabra, Señor, y agradecidos, Padre, rogándote para que los frutos de tu Espíritu Santo se manifiesten en nuestras vidas en forma abundante, Señor, y que en todo ello tú seas glorificado. Una vez más te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.